Muy buenos días, muy buenas noches. ¿Cómo están? Con ustedes su servidor José Semidey, transmitiendo a través de esta su plataforma TikTok. Quería, antes que todo, pues agradecerles que si gustan participar, recuerden que pueden hacerlo a través del chat y cualquier pregunta que usted pueda tener, cualquier inquietud, estamos aquí para servirle y para ayudarle. Una de las cositas que normalmente trato de pedirle a las personas cuando participan en estas transmisiones en vivo es el no colocar su número telefónico en el chat. Es preferible que me manden un mensaje de forma directa, me hagan follow, hagan me gusta y me siguen y me envían el mensaje directo. Yo igual al final del programa pues voy a tratar de hacerle follow o seguimiento a las personas que se unan a la transmisión. Pero no me coloquen su número telefónico porque quiero uno mantener su privacidad, ¿verdad? Y segundo, que nadie los esté fastidiando por teléfono. Yo no tengo equipo de telemercadeo, ni tengo gente llamando por teléfono a cualquier hora del día, ni fuera del país, ni dentro del país. Aquí el contacto es directo entre usted y mi persona y me gusta tenerlo de esa forma. Igualmente, pues quiero darles la bienvenida por parte del grupo Semiday. Venimos trabajando en el área metropolitana de Washington, Maryland y Virginia, West Virginia, desde 1995. O sea que eso nos permite tener la posibilidad de no solamente haber estado eh, presente durante diferentes tipos de mercado, sino también haber vivido la experiencia y de esa manera poder estar en capacidad de darles el mejor asesoramiento, el más profesional, el más transparente y el más directo posible. Tanto en mercados buenos como en mercados regulares, como en mercados en momentos de depresión, como en mercados donde la gente se vuelve como loca para buscando su casa. Y ahorita estamos en una época de transición. Y estamos en una época de transición más que todo por el cambio de administración política en términos de la presidencia de los Estados Unidos. Apenas tenemos, diría yo, unos 6 meses, 7 meses de que el nuevo presidente, el presidente Donald Trump, haya asumido su cargo y esto ha repercutido en los mercados basados en ciertas de sus decisiones a nivel económico y al igual en ciertas de sus políticas a nivel social y a nivel financiero, a nivel internacional, a nivel nacional. Entonces, entendiendo esa situación, pues quiero darle la bienvenida a todos ustedes y vamos a conversar un poquito sobre diferentes tópicos que están relacionados con el financiamiento, la venta, la compra, el refinanciamiento de su casa, qué cosas se pueden presentar, qué situaciones en particular a veces tenemos que lidiar con ellas, de qué manera lidiar con ellas. Y como les participé en programas anteriores, voy a tener próximamente invitados especiales, tanto en el área de bienes raíces, para hablar en ese tema en específico con personas calificadas y personas licenciadas, en el área de titulación, que es la parte, si se quiere, es una parte bastante compleja y que requiere no solamente del asesoramiento de abogados especializados en el área de bienes raíces, sino también la participación de notarios, la participación de procesadores y una serie de empresas conexas a la compañía de títulos que hacen ciertos trabajos que son necesarios para cumplir con ciertas condiciones que requieren los bancos para poder proveerle a usted de su préstamo hipotecario. De la parte de financiamiento, que es la parte en la cual yo me especializo, y que también
es un proceso donde hay muchas piezas en movimiento. Sin embargo, uno trata de que la experiencia para el cliente sea la más satisfactoria y que genere menor cantidad de ansiedad posible. ¿La gente se pone nerviosa? Sí. ¿Por qué? Porque es en sí la inversión más importante y es la compra más importante que muchos de nosotros vamos a hacer en el proceso de esta búsqueda, de esta meta, de esta esperanza. Y para no utilizar la palabra cliché, el sueño americano. Porque yo no quiero que sigan soñando, yo quiero que hagan eso una realidad, que sea una meta concreta y tangible. Quiero saludar a Isara, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por estar ahí. Bienvenida. Igualmente, si tienes alguna pregunta, estamos aquí para servirte. A Lidia Colón, buenas noches, espero que se encuentre bien. A José Villanueva, ¿cómo estamos, José? Saludos. A Tilín, buenas noches, bienvenido, gracias por estar aquí a esta hora. Generalmente trato de hacer los programas un poquito más temprano, pero me tocó ir hacia los lados de Maryland para calificar a unas personas para la compra de una casa. Y bueno, llegué un poco tarde porque eran cuatro solicitantes para comprar una casa. Entonces había que no solamente revisar los documentos de cada uno, sino también hacer las copias correspondientes, escanear los documentos, hacer los cálculos. Entonces se pueden imaginar cuatro personas comprando una casa, son cuatro, dos, cuatro, seis, ocho declaraciones de impuestos que hay que revisar. Y unos ganaban, le pagan con cheque semanal, otros le pagan con cheque quincenal. Entonces, uno trata de mantenerse generalmente cuerdo y no salir medio alocado después de una de ese tipo de calificaciones. Pero es parte del proceso y es parte de lo que uno hace para los clientes. Si todo el mundo calificara con una sola persona sería súper fácil, pero a veces suceden este tipo de situaciones y pues uno se ajusta a ellas. Eh, aparte, aparte de esto, quería compartir con ustedes la información que está en la parte superior de su pantalla. Es la empresa para la cual yo trabajo, la que yo represento, Hood Home Loans, y el website de la compañía es hoodhomeloans.com. Mi website es como mi nombre, josesemidey.com. Aquí también tiene mi número de licencia, muy importante, porque para hacer préstamos hipotecarios se requiere licencia en cada uno de las jurisdicciones o estados en los cuales uno ejerce funciones como tal. En este caso estamos hablando de Maryland y Virginia, próximamente West Virginia, DC, Delaware, Florida, Texas. Son las licencias que tenemos en nuestro tablero de cosas por lograr, por hacer, por tener. Y recuerden que podemos hacer préstamos para personas que tienen permiso de trabajo. Podemos hacer préstamos para personas que son residentes permanentes, para personas que son ciudadanos, para personas que tienen Tax ID Number. Y que aún bajo las circunstancias de hoy en día, pues siguen llamando y siguen con interés de adquirir su casa, y pues tenemos los diferentes programas de financiamiento especialmente diseñados para las personas que tienen este tipo de perfil. Para las personas que tienen permiso de trabajo también hay préstamos hipotecarios tanto a nivel convencional como a nivel no convencional que se pueden acoplar a los requerimientos y sus necesidades. Para personas que son residentes permanentes o ciudadanos, pues tenemos una amplia gama de productos disponibles dependiendo de cuál es su circunstancia en particular. Si tienen empleo, si tienen empresa particular, si trabajan por cuenta propia, si trabajan con salario, si les pagan por hora, etcétera. Incluso préstamos hipotecarios donde no tienen que dar down payment. Se lo pueden financiar, se lo pueden regalar, se lo pueden perdonar. Hay infinidad de programas y que podemos utilizar. Y vamos a hablar de todo eso en función de sus preguntas.
Bienvenido a la al señor Mejía Vázquez, ¿cómo estás? Gracias por estar ahí. Y nuevamente, yo sé que, como dice, un poquito tarde, pero trato de conectarme cuando puedo, a la hora que puedo, para poder proveerles información. Hoy vamos a hablar de algo que me sucedió el día de hoy. Y fue precisamente un poquito más temprano en la tarde. Estaba yo también en Maryland porque hoy pues me tocaron dos citas, una después de la otra en Maryland. La cita más temprano fue por ahí por Aspen Hill en Silver Spring. Y es una pareja de personas ya adultos mayores que viven con su hija y que están interesados en como refinanciar su casa para sacar un dinero y con ese dinero hacerle unas remodelaciones y unas adaptaciones a la casa, porque ya ellos están un poquito entrados en edad y pues a los baños hay que hacerle unas alteraciones que les sirvan a ellos para ellos poder movilizarse con facilidad en los baños, en la cocina, en ciertas zonas. Hay que hacer una serie de cambios en la forma como fueron instaladas las escaleras al principio cuando fue construida la casa, y en particular hay que hacer un par de rampas para poder permitir que uno de los propietarios de la vivienda que necesita una silla de ruedas pueda entrar y salir de la casa. Entonces me llamaron porque querían hacer un refinanciamiento y querían también incluir a su hija, a una de sus hijas, en el título de la propiedad y en el refinanciamiento, para que en el momento que, pues, como pasa con todo ser viviente, pues llega su momento final, pues ella quede como heredera de la propiedad y la propiedad sea traspasada a ella de forma automática, sin necesidad de un testamento, una cosa de esta. Entonces, cuando estamos sentados conversando y estoy viendo los documentos, lo que reciben en pensión o en Social Security, eh, me preocupé un poco, ¿no? Y me preocupé porque a veces uno está trabajando en el negocio y uno siempre está como trabajando con la persona que tiene su empleo y recibe su pay stub y tiene su poquito de ahorro y tiene su full time y su part time y tal. Pero en particular estas personas están jubiladas, ya pasaron a retiro. Y la hija que vive en la casa es la que realmente hace el pago de la hipoteca y mantiene el hogar. Entonces, cuando yo veo el ingreso de los padres, me, me- me doy cuenta que el señor recibe como $1,500 de ingreso por Seguro Social, por Social Security. La madre recibe aproximadamente unos $1,250 por concepto de seguro social. Entonces me preocupó mucho, porque esa es la situación de muchos miembros o personas que son parte de nuestra comunidad, que ya están entrando en cierta edad, que van para su edad de jubilación y durante toda su vida nunca han tenido un plan de ahorro o un plan de jubilación, o las empresas para las cuales han trabajado no ofrecían ese tipo de beneficio. Si la persona trabaja para el gobierno del estado, para el gobierno de una ciudad o para el gobierno de un condado, para el gobierno federal, estos gobiernos ofrecen una serie de beneficios bastante buenos, pero para el que trabaja para la empresa privada, a menos que trabajes para una de estas grandes empresas o una empresa de tamaño mediano, o que genere bastantes ingresos o ganancias a sus dueños, quizás ellos pueden ofrecer ciertos tipos de beneficios, quizás un
plan de retiro, un 401k o algo así. Pero la gran mayoría no tiene ese tipo de planes de retiro. Y con lo único que cuentan es con la casa, con el valor acumulado o el incremento de valor que han tenido a través del tiempo con su casa. Por eso digo, la vivienda, la casa, se convierte en una pieza muy importante para los planes a futuro de cualquier persona que viva en los Estados Unidos. Y no solamente su casa primaria, sino si usted tiene la oportunidad de acumular una, dos o tres o cuatro viviendas, cuatro casas, una donde usted vive y tres que sean como tipo inversión. Y hay forma y manera de hacerlo con muy poco dinero, ¿ok? Sin tener que estar utilizando grandes cantidades de dinero, con una buena estrategia, un buen plan de acción. Entonces, el tener su casa se convierte en una herramienta financiera. Y ya les voy a explicar por qué. Quiero saludar a Chapinlandia. Buenas noches, ¿cómo está Chapinlandia? Bienvenido. A Paloma eh, a Riano Virginia, algo así, ¿no? No, no, es bien largo el nombre. Me disculpa si lo medio asesiné tratando de pronunciarlo. Quiero saludar a Isabel, que se une a la transmisión, a Miriam Santana, buenas noches, a Buen Blanca, ¿cómo estamos? Y a Ángela Mendoza, buenas noches, a Mila Méndez, buenas noches, bienvenidos. Y gracias por estar ahí y precisamente a esta hora. Entonces, voy a utilizar la experiencia que tuve hoy con estas personas como un ejemplo, porque como comunidad tenemos que comenzar a planificar. Y muchos podrán decir, bueno, veo el montón de propaganda por televisión, por radio, te veo a ti por TikTok, por Facebook, por todas partes, y está el otro y la otra, y fulano y sultano, todo el mundo queriendo, como quien dice, vender una casa o un condominio, un townhouse. Y para, como quien dice, para nosotros este es nuestro trabajo, ¿verdad? Cómo nos ganamos la vida. Para ustedes es como una meta a lograr. Quiero comprar mi casa. Porque hoy día quizás usted está rentando. Y en términos de responsabilidad, el alquilar una propiedad, sea un apartamento, a una oficina, a una compañía privada que renta apartamentos, o está alquilándole un townhouse a un particular o una casa a un particular, igualito está pagando la renta. ¿Ok? O sea, el mismo compromiso de pagar la renta, usted va a tener el mismo compromiso pagando su hipoteca. En ese caso, no hay una gran diferencia. Y es la misma situación. Si no pagas la renta, no te puedes quedar en el apartamento, en la casa o en el townhouse. Y si no pagas la hipoteca tampoco, ¿verdad? Es la realidad, o sea, la misma responsabilidad y las mismas consecuencias en la eventualidad de no poder pagar uno o el otro. Ahora bien, ¿cuál es la gran diferencia entre el uno y el otro? Bueno, tú no puedes vender el apartamento que tienes rentado, ¿verdad? Porque tienes un contrato de alquiler, le estás pagando renta a alguien. De hecho, tú le estás pagando la hipoteca del apartamento, casa o townhouse que tú estás rentando al dueño de esa propiedad. Tú estás le estás generando riqueza a futuro y flujo de caja positivo al dueño de esa propiedad que te la está alquilando a ti. ¿Me entiendes? Entonces lo que quisiera es que comenzáramos a ver esto como vamos a voltear la tortilla. En vez de ser nosotros los que estamos financiando el futuro de esta persona, que está bien, están en todo su derecho, vamos nosotros a comenzar a financiar, ¿verdad? Nuestro futuro. Vamos a comenzar a trabajar en nuestro futuro. Entonces, fíjense, estas personas están casi en sus 70 años y no tienen pensión de gobierno, no tienen pensión del trabajo, nada de eso. Lo único que cuentan es con el seguro social
y lo que uno de ellos está recibiendo son $1,500 y el otro $1,200. Ahora díganme ustedes cómo una persona hoy día se puede sostener con esos montos y sobre todo a esa edad con las complejidades que puede generar algún tipo de enfermedad o algún tipo de emergencia médica teniendo 65, 70, 75, 80 años de edad. Ahora, ahí es donde la casa se convierte en una herramienta muy útil e inteligente. Pero antes de ir a ese punto, quiero saludar a la señora Mila Méndez. ¿Cómo estás, Mila? A Tony 3282, a Jesús Dávalos, a Flor Rodríguez y a Verónica Ayala. Recuerden, si quieren hacer cualquier pregunta, incluso sobre el tema que estoy hablando o cualquier otro tema, no hay problema. Lo pueden hacer a través del chat y yo voy a tratar de responderles de la mejor forma posible. Y si por alguna razón no tengo la respuesta, yo me comprometo en investigar y traer la respuesta el día de mañana en otra transmisión o les puedo escribir en privado y darles la respuesta en privado. Lo único que les pido, no me coloquen su número telefónico en el chat porque no quiero que me los estén fastidiando. Ya conmigo es más que suficiente. Entonces, solamente fíjense esto, ¿no? Eh, los impuestos de la casa, de la cuales ellos son dueños, son $5,000 al año. ¿Ok? El seguro contra incendios son $1,000 al año. Ya son $6,000 que tienen que reunir ellos, aparte del pago de la casa, que son $1,700 mensuales. Entonces, ya con el pago de la casa se fue el ingreso del seguro social del señor. Entonces, con los $1,200 de la señora tienen que pagar el agua, la luz, el gas, la comida, seguro médico, ¿ok? Porque el Medicaid y el Medicare solamente te cubren ciertas cosas y hay ciertos deductibles. O sea, generalmente las personas tienen que comprar como un gap insurance o un seguro que cubra el remanente, porque no lo cubre todo. Entonces, básicamente estaban viviendo de mes a mes, ¿ok? Con la diferencia, pues, que dentro de la casa está viviendo su hija menor y la hija menor desde hace 10 años viene colaborando con ellos pagando la hipoteca de la propiedad. Entonces, el escenario era hacer un refinanciamiento para sacar dinero de la ganancia de la casa, hacer los arreglos que se tienen que hacer a la casa, las adaptaciones, ¿verdad? Para que la movilidad de ellos, de los adultos mayores, de los dueños de la casa, dentro de la misma, fuese mucho más fácil. Como pararse del toilet, tener las barras que van al lado para poder pararse, para poder entrar al baño, quitar la bañera y poner una regadera con piso plano que la superficie fuese rasa al nivel del mismo piso, que no tuviese obstáculos que no ocasionaran una caída innecesaria, etcétera. O sea, todo pensando en los años de vejez que vienen en lo que llaman la edad dorada, ¿no? Entonces, el escenario, cuando lo veo al principio, yo digo, bueno, la hija no está en el título de la propiedad, sin embargo es la que paga la hipoteca. Los dueños de la casa no ganan lo suficiente para poder cubrir los gastos de la casa. Entonces, si hago el refinanciamiento, tengo que incorporar a las tres personas. Pero uno se enfrenta con ciertas reglas que se tienen que cumplir a la hora de un financiamiento como tipo cash out, que es lo que estamos tratando de hacer. Entonces, para yo poder hacer ese refinanciamiento, yo les estaba explicando a ellos, había que incorporar a la hija
al título de la casa por lo menos 6 meses antes de la fecha de la solicitud del crédito. O sea que contando el día de hoy, había que contar 6 meses. Entonces, ya entonces tengo que conectar al cliente con una compañía de cierre o de titulación para que la compañía de cierre y titulación y título haga un escrito, haga un cambio en el título de la propiedad, agregando a la hija como copropietaria de la vivienda. En el momento que eso se hace y que se registra en corte, tienen que pasar 6 meses. O sea que lo más rápido que ellos podrían refinanciar sería para el mes de marzo del año 2026. ¿Okay? Solución número 1. O sea, cuando estamos hablando con los tiempos, me dicen, no, necesitamos eso con un poquito de mayor rapidez. Y pues, ¿qué podemos hacer? Entonces yo hago una revisión rápida de cuál es el valor de la propiedad. Le pido, deme copia, deme el cupón de pago, la factura de pago de la hipoteca de la casa para ver cuál es el balance de la deuda. Y antes de continuar, quiero saludar a Jesús, a Tony, a Jesús a Dávalos, a Flor Rodríguez, a Verónica Ayala, a Carlos Rodríguez, a Tony a 3282, a Candas, ¿cómo estás? How are you doing? A Rafa Brito, ¿cómo estamos, Rafa? A Sofía, buenas noches y bienvenido. Si recuerden hacer me gusta, like, ¿verdad? Y seguirme, por favor, porque cuando haga las próximas transmisiones, pues ustedes reciben, Dios mediante, las notificaciones. Y recuerden que pueden hacer cualquier pregunta que ustedes quieran en relación a la compra, venta, financiamiento y refinanciamiento de su casa. Venimos trabajando en esto desde 1995 con el grupo Semiday y en representación con Hood Home Loans. Y arriba, aquí en el tope de la pantalla, está mi número telefónico, al cual me pueden llamar posterior al programa, el día de mañana, el sábado, el domingo, etcétera. Siempre respondo, y en caso de que esté ocupado por la otra línea, pueden dejar un mensaje con mucho gusto o mandarme mensaje de texto, que a veces hasta más fácil. ¿Ok? Eh, y entonces, esa opción tendrían que esperar 6 meses y si hacíamos un refinanciamiento cash out convencional, que es un estilo o un tipo de préstamo hipotecario. Si lo tuviéramos que hacer FHA, que es la otra alternativa, Federal Housing Administration, FHA, entonces la espera tendría que ser de un año. Se habría que meter a la hija y esperar 12 meses a partir de que se registre el cambio en el título para poder hacer el refinanciamiento. Y la necesidad de ellos es imperativa, porque una de las personas mayores está en silla de ruedas y necesita las adaptaciones, como ya les expliqué. Entonces, yo agregué, bueno, hay otra solución para las personas que ya están mayores y que tienen su casa propia. Y esto es para ustedes que son jóvenes, para los que son jóvenes y están con la inquietud, el interés de querer comprar una casa o están pensando en eso. Fíjense, eh, ellos compraron su casa en el año 2007. La compraron en 322 y ahorita deben como menos de $200,000, 170 y pico. La casa durante todo este tiempo ha acumulado un valor. La casa ahorita está valorizada en aproximadamente $500,000. O sea que estamos hablando de que tendrían acceso, en teoría, a unos $300,000 de capital. O sea, hay un producto del cual muy poco se habla en la comunidad, pero creo que cada día vamos a tener que conversar sobre él, sobre este producto o este programa de financiamiento, porque es una herramienta muy útil
para nosotros que vamos, obviamente, para viejitos, ¿verdad? Y es la hipoteca en reverso. La hipoteca en reverso no te considera ingreso, no te considera el ingreso, no tienes que calificar con ingreso, no te califica por crédito, porque no se preocupan ni siquiera si tienes mal crédito o buen crédito, eso no importa. Es asegurada por el gobierno federal, es un programa federal, ¿ok? Y aparte de eso, se basa en la ganancia de tu casa, ¿ok? En la plusvalía de tu casa. Entonces, ¿qué hace el banco? El banco te hace un financiamiento y en vez de tú pedirle el dinero prestado para comprar la casa, ya tú la tienes. El banco te va a facilitar, te va a adelantar a ti o te va a dar a ti, sea en cómodas cuotas o en montos determinados, o te puede dar una cantidad de dinero por adelantado para que hagas las reparaciones y el resto te lo dan en cómodas mensualidades. Pero ellos te avanzan la ganancia de tu casa. Tu casa va a seguir ganando valor, Dios mediante, con el tiempo. Pero y basado en eso, ellos te pueden dar una mensualidad. O sea, tú no pagas hipoteca con una hipoteca en reverso. El banco te paga a ti, basado en la ganancia de tu casa. Entonces, cuando hicimos los números, ya los señores, fíjense esto, cuando hicimos los números, recuerden, el señor recibe 1.500 de Social Security, la esposa recibe 1.200, la hija gana como $6.000 mensuales. O sea, estamos hablando de $9.000 más o menos, ¿ok? De ingreso. Y el banco, con el reverse mortgage, con la hipoteca en reverso o revertida, eh, iban a darles $3.000 mensuales por los próximos 25 años. Escuche. Si ahora ya el ingreso familiar no es de $9.000 ahora, sino de $11.000. Y lo que les da el banco, y lo que les va a comenzar, lo que les comenzaría a dar el banco mensualmente en esta hipoteca revertida o en reverso, ¿ok? Es libre de impuestos, porque no estás generando un ingreso, te están prestando de tu propio dinero. ¿Ok? Lo interesante es de que al final tú puedes refinanciar nuevamente, puedes vender la casa y pagar la hipoteca en reverso y quedarte con el remanente del capital en exceso que tiene la propiedad. Si las personas fallecen, pues los herederos, en este caso los hijos o la hija, recibe la propiedad. Y hay ciertos mecanismos legales, ciertas herramientas legales que se pueden utilizar para proteger la propiedad y para proteger al heredero, porque al morir los dueños de la casa, ¿ok? Y no hay necesidad de incluir a la hija, esto es lo interesante con esto. Tienes que ser mayor de 62 años para poder calificar para el producto, para este producto financiero. La, la casa se vende en un periodo de tiempo, te dan un periodo de tiempo para vender la casa, liquidar la casa, y la persona se puede quedar el heredero se queda con la ganancia, o el heredero puede refinanciar la propiedad, ¿me entiendes? Y quedarse con la propiedad. ¿Okay? O sea que hay soluciones para todo. O sea, cuando yo les planteo esa situación, ellos me dicen, caramba, nadie nos había hablado de eso. No sabíamos que eso existía. Y bueno, entonces, y es un programa que es asegurado y es regulado por el gobierno federal. Hasta la comisión del banco está regulada. No pueden cobrar más la comisión máxima que puede cobrar un banco en uno de esos préstamos es $6.000. No pueden cobrar más de eso. ¿Entiendes? Si la propiedad, si lo que están financiando son $200.000, entonces solamente pueden cobrar $6.000.
Si la propiedad vale más de $200,000, solamente pueden cobrar el 1% del monto en exceso a los $200,000. ¿Ok? O sea, y los gastos de cierre sí son un poco más altos porque hay unos seguros que requiere el gobierno federal que se incluyen dentro de los gastos de cierre. Y la persona no necesita llevar dinero a la mesa porque el dinero está saliendo de la ganancia de la casa. Quiero saludar a Payello. Buenas tardes, buenas noches, ¿cómo estás? A María Ramírez, ¿cómo estás? María Ramírez 2021, ¿cómo estás? Y a María Jiménez. Si usted está en esta situación, vamos a suponer que usted va entrando a los 60, 61, 62 años, es el momento de comenzar a hablar sobre este tipo de financiamiento. Hay hipotecas como en reverso, en revertidas, que pueden comenzar desde los 55 años, pero son programas especiales que ciertos bancos tienen, que están disponibles para el público en general, pero tienes que tener más de 55 años. Pero son programas especiales específicamente diseñados para esto. Eh, Quiero saludar a Leiser Guzmán, ¿cómo estás? Y a Yoshi, buenas noches, Yoshi, ¿cómo estás? Nuevamente, si tienen preguntas, con todo gusto estamos aquí para ayudarles. Entonces, eh, yo les doy a ellos la alternativa de escoger entre una o la otra opción. ¿Entiendes? Por eso, cuando uno va a una calificación, que uno va a hacer la preaprobación de un cliente, la preaprobación para financiar o refinanciar una propiedad, o la compra de una casa o refinanciar la propiedad que ya tienes, uno generalmente ve el caso y ve diferentes alternativas. Mira, si te vas con un préstamo de FHA, puede ser tanto. Si te vas con un préstamo convencional, puede ser tal cosa. Si nos vamos con un préstamo no convencional, puede ser tal cosa. Entonces uno trata de ver y de integrar diferentes soluciones para que el cliente tenga las mejores opciones posibles y de esa manera puedan tomar la mejor decisión en su situación en particular. Por eso, el paso más importante que tiene que dar una persona que de repente tenga la inquietud, las ganas, el deseo de tener su casa propia, su primera casa, o de repente ya tiene casa y quiere comprar una segunda propiedad, y quiere comenzar a invertir en bienes raíces para ir acumulando, y voy a utilizar este término, para ir acumulando riqueza. Y para darles una idea bastante, para sembrar esta semillita, la mayoría de los millonarios aquí en Estados Unidos han surgido como tales en función de sus inversiones en bienes raíces. ¿Entienden? O sea, no, esa es una realidad. Ahora bien, yo no estoy hablando de que todos podemos ser y queremos ser y vamos a ser millonarios. No estoy hablando de eso. Y no quiero que nos vayamos a perder en ese mundo etéreo, ¿no? De ese pensamiento. Simplemente que bienes raíces, o finca raíz, como le dicen en otros países, es una herramienta para poder generar y acumular bienes que se están apreciando con el tiempo. ¿Por qué? Bueno, porque como hoy en día, ustedes son testigos de esto, hay poco inventario de propiedades en el mercado. Entonces, ¿qué genera eso cuando hay demanda? Incremento de los precios, la oferta y la demanda. Y aún con las tasas de interés que están en el nivel en el que están, hoy en día hay más gente buscando casas que casas disponibles en el mercado. Entonces se genera cierto tipo de competencia. ¿Ok?
y a veces hay 4, 5, 6, 7 ofertas por la misma casa. Entonces, antes de tú comenzar a ver casas, antes de comenzar a tú pasear por ahí, a dar vueltas, viendo letreros y llamando el teléfono del letrero y navegando internet por Zillow o por cualquiera de estas aplicaciones o websites donde salen casas, etcétera, etcétera. Incluso antes de sentarte, de ir a la oficina de la gente de bienes raíces, antes de montarte en su carro o manejar detrás de ellos para ir a visitar una casa porque te gustó. Lo primero que necesitas hacer es conversar con una persona, con un agente licenciado en préstamos, en originar préstamos hipotecarios. Tú ves el número que está aquí arribita, arriba de la pantalla, que dice NMLS 931519. Ese es mi número de licencia. Mi número de licencia nacional. ¿Okay? Muy importante. No lo oculto, lo pongo ahí para que usted lo vea, porque para mí es un orgullo, no solamente el poder servirles a ustedes en esta capacidad, sino que haber estado en capacidad de no solamente haber sacado mi licencia, sino permanecer en el mercado por tanto tiempo, significa que hemos venido haciendo las cosas bien y con conciencia hacia nuestra clientela. Tenemos más de 10.000 familias que hemos ayudado en toda el área metropolitana a comprar, a vender, financiar y refinanciar su préstamo hipotecario, a comprar propiedades como inversión, a través de el equipo que hemos conformado con el grupo Semiday. Tenemos la solución llave en mano desde la parte de financiamiento, donde estoy yo, la parte de bienes raíces, donde está el grupo Semiday, y con las compañías de cierre con las cuales trabajamos, y toda esa línea ya está formada, todo ese equipo está formado y tenemos todo listo, todo el equipo, toda la experiencia, todo el conocimiento y la metodología para que la experiencia de su compra, de su financiamiento, de su refinanciamiento, de su inversión, sea placentera y con la menor cantidad de preocupaciones y ansiedad posible. Quiero saludar a Gregorio Martínez. ¿Cómo estamos, Gregorio? Saludos a Fabián Briceño. ¿Cómo estás? A Aide y a Toca Velázquez. Buenas noches. ¿Cómo estás? Saludos. Un abrazo. Y recuerden, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí a su disposición. Estamos transmitiendo en vivo. ¿Ok? Así que estamos aquí a su orden. A su orden. Entonces, me entendieron las dos opciones que tenía esta familia en la tarde. Adultos mayores recibiendo la pensión de seguro social. Es la única pensión que tienen. Y cuando vemos nuestro caso en particular, cuando nosotros nos observamos a nosotros mismos y vemos en qué situación estamos, de repente estamos trabajando para una compañía de limpieza, de repente estamos trabajando en el área de construcción, de repente estamos trabajando en hotelería, de repente estamos trabajando en cualquier rubro o quizás estamos trabajando como subcontratista, haciendo techos, poniendo pisos en construcción. Y la gran mayoría de los hispanos aquí en Estados Unidos no tienen un plan de retiro, no tienen un plan de pensión. Con lo único que cuentan es con el seguro social. Y no se equivoquen, amigos y amigas, eso no va a ser suficiente para sustentarles su estilo de vida ni su bienestar en un futuro, porque a medida que aumentan los precios y se diluye el valor de la moneda que utilizamos en este país, que es el dólar, fíjense el, la- el fenómeno inflacionario que vivimos en los últimos 3 años, eh, lo tuvimos que vivir, lo vimos con el precio de los carros, lo vimos con el precio de las casas, lo vimos con el precio de la renta, con el precio de los alimentos.
¿ok? Y ahorita estamos comenzando a ver otro proceso inflacionario motivado básicamente por los impuestos de importación, por los aranceles de importación que está implementando la administración del presidente Trump, que ya se está viendo en los supermercados. Y hoy, por cierto, hablando con una persona, con una amistad, me dice, acabo de regresar del supermercado y lo que yo generalmente compraba, que me costaba 200 o $250 en el mercado de la semana, hoy me salió casi en $400. Y es por la diferencia de precios. ¿Ok? Y incluso si ustedes van al McDonald's ahora o a cualquiera de esas cadenas de hamburguesas, de comida rápida, y pide una hamburguesa, usted va a ver que la hamburguesa es más pequeña que antes. Porque no solamente le están cobrando más, le están dando menos por más. Cuando usted está viendo y quiere comprar en Venezuela le decimos chuchería, un snack en la tienda, una bolsita de snacks son casi $3, 2.90 y pico, dos y tanto. Y cuando abres la bolsa, antes habían 20 cositas, ahora hay 10. ¿Eh? Entonces, imagínense 10 años más adelante, 20 años más adelante, cómo van a estar las cosas. ¿Ok? O sea, ahí es donde la casa, el tener casa y el invertir en bienes raíces se hace tan importante. Porque también otro hecho que es irrefutable es el hecho de que nosotros como comunidad no invertimos en la bolsa de valor. No conocemos cómo hacerlo. A veces no nos inclinamos en aprender cómo hacerlo. Y conozco, o sea, durante todo este tiempo, hablando con miles de personas que se han sentado ahí al frente mío en mi escritorio. Tienes acciones, tienes bonos del tesoro, tienes acciones en compañía, donde tienes tus bienes, tienes fondo de retiro, tienes esto, tienes el otro. No, 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 no. Y esa es la realidad. O sea, tenemos que, como quien dice, ponernos las pilas un poquito, ¿verdad? Entonces ahí es donde la inversión más importante que vamos a hacer nosotros aquí en Estados Unidos, en principio, es la compra de nuestra casa. Llegamos, trabajamos, nos compramos nuestro carrito, después nos compramos el mueble, la cama, X, lo otro, tal, los tiliches, ¿no? Los corotos, como decimos en nuestro país, y los tiliches, las cositas que tenemos en nuestra casa, ¿verdad? Y luego alquilamos una habitación, después de repente alquilamos un basement, y después por ahí alquilamos un apartamento, y después nos vamos al townhouse, alquilamos un townhouse, y después estamos alquilando una casa porque nos está creciendo la familia, y llega el momento en que decimos, bueno, mira, ¿sabes qué? Estoy pagando $3.500, estoy pagando $2.500, estamos pagando casi, tengo ahorita una familia que está pagando $4.200 en renta, porque están alquilando una casa con 5 cuartos, X, están pagando esa cantidad de dinero. Esa cantidad de dinero es la mensualidad para una casa de $500.000, 550.000, $560.000, quizás menos. Ahorita una hipoteca de 330.000 te va a salir en 2.600, 2.500 más o menos. Menos de lo que muchos de ustedes están pagando en renta. ¿No? Entonces, y eso, a medida que usted va pagando su casa, debe menos, pero también su casa se va valorizando con el tiempo. O sea, la ganancia, más el pago mensual, más lo que usted pueda mandar extra para abonar al capital o al monto de lo que usted debe, puede acelerar que usted pueda pagar esa casa mucho más rápidamente. Y de esos truquitos de cómo pagar por la casa más rápidamente vamos a hablar en próximas transmisiones. Quiero saludar a Katherine. Buenas noches, Katherine, ¿cómo estás? A Verónica Solórzano, buenas noches, gracias por estar ahí. Y bueno, eh, quería, eh, como conclusión, ¿no?, de esto, ¿no? Eh, cuando veamos nuestra situación financiera, cuando nos sentemos y hagamos el análisis, planteemos cuál va a ser el presupuesto familiar,
cuál va a ser su capacidad de compra o hasta cuánto puede comprar en la calificación, en la preaprobación, cuál podría ser la tasa de interés que le pudiera corresponder, cómo es que uno trabaja con las tasas de interés y cómo uno escoge la tasa de interés, cómo uno elige la mejor ruta o el mejor programa de préstamo hipotecario. Si de repente no cuentas con el dinero para la cuota inicial, pero tienes las ganas de comprar, hay programas especiales donde te pueden regalar el down payment, donde te lo pueden prestar, donde te lo pueden prestar y perdonar. Todo depende del perfil del cliente. Por ejemplo, eh, y a veces usted escucha a mucha gente hablando, ¿no? Que hay un programa donde te dan 25.000, un programa donde te dan 10.000, un programa donde te dan aquello, pero la gente tiene que calificar, ¿ok? Hay que calificarse. Y no solamente eso, hay que ver si de verdad vale la pena eso. Porque si hay algo que hemos aprendido y aprendemos cuando vivimos en este país, es que no hay nada gratis. There's no free lunch. No hay almuerzo gratis. Lo que te dicen que te están dando gratis, te lo están cobrando por otro lado. ¿Verdad? O sea, cuando te dicen, no, te van a dar $25.000 de ayuda. Bueno, entonces, ¿de dónde viene la ayuda? ¿Quién la está financiando? Y generalmente la estás financiando tú con la tasa de interés que te están dando en tu préstamo hipotecario, que no va a ser igual a la tasa de interés que estuvieras recibiendo si tú estuvieras colocando tu propio down payment. ¿Me entiendes? Entonces, ahí uno tiene que tener un poquito de cuidado y un poquito de noción. Y si no estás trabajando con la gente que te va a hablar claro y de forma transparente, ¿okay? Y como decimos por ahí, a calzón quitado, ¿verdad? Porque así es la mejor forma de trabajar. Libro abierto. Nosotros tenemos la política de open book, libro abierto. Usted va a ver todo, yo le voy a mostrar todo. Usted es el que va a elegir su tasa de interés. Yo le explico cómo funciona, cómo se elige, cómo se escoge y usted me dice, esta es la tasa de interés que yo quiero. Y esto es lo que yo quiero gastar, y esto es lo que yo puedo invertir, y esto es lo que yo quiero hacer. Y usted me va a decir, bueno, José, ¿cómo puedo agarrar una tasa de interés más baja a la que usted me está mostrando acá? Y yo te muestro el mecanismo, cómo se hace. Hay forma de cómo reducir la tasa de interés que tú vas a ver en la pantalla. Y yo te voy a explicar cómo funciona ese mecanismo. Quiero saludar a Péndulo y Magia, a Marielo Rodríguez, ¿cómo estás? También a Margarita Alonso, a Gabriela Cirese, ¿cómo estás? Y a Francisco Barraza, buenas noches, bienvenido. Gracias por estar ahí, por estar en sintonía y por haber visitado el programa. Están bienvenidos todos cuando gusten y pueden hacer todas sus preguntas. Si por casualidad pueden hacerle like al programa, me gustó, y seguirme, es mucho mejor porque en el momento que vuelva a salir la próxima transmisión, ustedes reciben la notificación y podemos seguir conversando de estos temas u otros que de repente ustedes quieran. Pero quería hablar hoy de la experiencia que viví hoy con estos clientes ya mayores y las opciones que ellos tienen hoy en día Dios mediante mañana me van a dar la decisión de en qué dirección quieren ir. Si quieren esperar los 6 meses, agregar a la hija en el título y esperar los 6 meses que son obligatorios de acuerdo a las reglas del programa de financiamiento que pueden utilizar con un préstamo convencional o si utilizan la hipoteca revertida la hipoteca en reverso, donde no tendrían pago mensual, más bien el banco les estaría dando dinero a ellos todos los meses, y lo único que ellos tienen que preocuparse es pagar los impuestos y el seguro contra incendio de la casa. ¿Entienden? Entonces, imagínense la hija ahora, que era la que pagaba la hipoteca, asumiendo que ellos decidan ir en esa dirección, ya no tiene pago de casa. ¿Ve? Se va a ahorrar los $1.700 que estaba pagando mensual.
ya pueden utilizar esos $1,700 para otra cosa, para ella ahorrarlos y comprar otra casa. ¿Me entienden? O sea, en este negocio hay que estar pilas y ustedes tienen que estar super pilas. Y aquí los vamos a poner, bueno, con las pilas a millón, con energía solar y nuclear si es necesario. Así que, bueno, me tengo que despedir, ya llegó la hora y quiero agradecerles a todos ustedes por haber estado aquí conmigo esta noche y haber compartido. Y sobre todo hacer y extenderles la invitación para la próxima vez que estemos transmitiendo en vivo y en directo a través de esta plataforma. Así que muy buenas tardes, muy buenas noches, que Dios me los bendiga y espero pues que tengamos la oportunidad de volver a compartir en próximas oportunidades. Buenas noches, que Dios me los bendiga y hasta la próxima oportunidad.